Vamos con la información en el Heraldo Noticias. Regresamos al asunto del acuerdo comercial, el texto que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Ya vimos al presidente de la República reaccionar a esta aprobación del texto, insisto, en el Congreso de los Estados Unidos, hablando que es la panacea, ¿no? Lo que estábamos esperando. El elemento de reactivación económica que todos los analistas han puesto, pues como que espérame tantito, ¿no? Pero como somos en México, el ya la hicimos empezó a escucharse en toda la clase política de nuestro país sobre el acuerdo, pero en realidad, ¿qué tan bueno, qué tan malo, qué ventajas, qué desventajas tiene este acuerdo? Antes todavía que lo apruebe Canadá, falta todavía hasta el mes de abril y a partir de ahí establecer la fecha y entrar en vigor del mismo acuerdo. Tenemos aquí al doctor Jesús Garza, lo hemos invitado, él es economista internacional con experiencia en Banca Central, quien ha estado muy atento del contenido de este documento trilateral de libre comercio. Doctor Jesús Garza, bienvenido, gusto en saludarlo. Bienvenido. Gracias, Jesús, gracias por la invitación. Bueno, en NEGADE pensamos, obviamente que hay ventajas y desventajas del nuevo Tratado de Libre Comercio. En términos generales, son muy buenas noticias porque venimos de un año donde la inversión ha sido bastante negativa, ¿no? La inversión fija bruta, el último dato disponible es de menos 8.7%. Entonces, reactiva o desacelera estos procesos productivos de inversión de algunos sectores manufactureros. Pero como tú bien dices, no todos son buenas noticias. Hay cláusulas dentro del nuevo Tratado de Libre Comercio que sugieren cierta pérdida de competitividad. Y te pongo un ejemplo muy claro. Dentro del nuevo acuerdo, del 40 al 45% de algunos procesos productivos del sector automotriz se van a tener que pagar a $16 la hora. Entonces, vamos a ver qué impacto puede tener esto sobre la pérdida de competitividad de algunos sectores. Segundo, el contenido regional aumenta de 62.5 a 75%. Recordemos que gran parte de los insumos no se producen en la región, son más baratos y vienen de otras regiones como países asiáticos. Aquí hay un tema positivo que puede ser el fomentar la industria de proveeduría nacional, que serían buenas noticias, pero bueno, en la transición puede haber cierta pérdida también de competitividad por esos dos factores, aunque en términos generales pues son buenas noticias, es bienvenido en un factor de inversión que urge para reactivar la economía nacional. Ahora, hay que recordar algo, estamos en una negociación de un nuevo texto para un nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, porque Donald Trump está a punto de tronarlo, porque en realidad en este momento está vigente el de 1994, claro. Y a mi entender, creo que es un mejor acuerdo el que está vigente en este momento que el que viene. En términos generales, sí, obviamente el acuerdo anterior le da más ventajas a México. En estos momentos se sugiere cierta pérdida de competitividad, pero en términos generales, no tener acuerdo a tener acuerdo, obviamente preferimos tener un acuerdo y siempre vamos a estar del lado o cerca del país más poderoso del mundo, la economía más importante del mundo, que eso geográficamente sigue siendo muy atractivo para la economía nacional, pero como bien dices, ceteris paribus, creo que sí hay cierta pérdida de competitividad por algunas cuestiones de negociación del nuevo tratado. Ahora, en lo personal, yo no pierdo de vista que Estados Unidos va a firmar un acuerdo comercial con China. Ha firmado una primera fase donde todavía no hay un abatimiento de las barreras arancelarias, pero posiblemente en la segunda fase ya efectivamente empiece a haber un flujo sin aranceles entre Estados Unidos y China. ¿Qué tanto ese acuerdo le va a provocar ruido al intercambio comercial en América del Norte? Que estadounidenses prefieran comerciar con los chinos y no con los mexicanos. Bueno, en términos generales, yo me considero un economista liberal en el sentido, pues qué bueno que haya este tipo de intercambios y acuerdos en donde hay mucha mayor libertad en el flujo de bienes y servicios. A nivel global es una ventaja. Y quería enfocarme en el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos con China. Una ventaja que tenía México, creo, en el largo plazo, si Estados Unidos y China continuaban con esta guerra comercial, era que algunas empresas, a lo mejor asiáticas, chinas, pudiesen aprovechar la coyuntura de tener el Tratado de México con Estados Unidos para venirse en México. Entre Estados Unidos vía México. Exactamente. Entonces, este acuerdo entre Estados Unidos y China a lo mejor va a limitar este proceso que pudiésemos ver a futuro sobre empresas asiáticas que se establezcan en México. Aún así, yo creo que pues, es labor de México y de su país pues, fomentar procesos tecnológicos para tomar ventaja de estos nuevos acuerdos comerciales, ¿no? Ahora, hay otro asunto. Se ha presentado este acuerdo comercial con Estados Unidos y, por lo tanto, con Canadá
como, vaya, la llave maestra que va a abrir toda la posibilidad de crecimiento económico en México. Venimos de un crecimiento 0.0 en el año pasado y ahora como que se quiere plantear que con esto ya finalmente va a ser el motor del crecimiento. ¿Qué tan cierto y qué tan falso es esto? Te lo pongo con unas estadísticas. La demanda agregada el año pasado, la inversión fija bruta cayó, el comercio, el consumo privado literal fue cero, el gasto de gobierno hubo un subejercicio negativo, el único componente que creció fueron las exportaciones netas. ¿De dónde? Del sector manufacturero. ¿Hacia dónde? Hacia Estados Unidos. Y aún así crecimos, como tú bien dices, al cero. Ahora, el motor del crecimiento debe ser la inversión. Entonces, tanto privada como pública, mientras no exista un incremento en la inversión, no vamos a ver tasas de crecimiento, no solamente en el corto, sino en el largo plazo, porque recuerda que la inversión aumenta la capacidad instalada también del país. Ahora, ¿el acuerdo comercial por sí mismo puede fomentar la inversión tanto local como internacional en nuestro país? Claro, en el sector manufacturero sobre todo, pero yo creo que y bueno, me ligo con otro sector que a mí se me hace muy importante, el sector energético. Creo que aquí también debiésemos tener un poco más de certidumbre en los agentes, sobre todo privados, para detonar la inversión en este sector. Porque bueno, el tratado está muy ligado con el sector manufacturero, que son buenas noticias en términos generales, ¿no? Bien, pues no nos resta más que esperar otras reacciones en México y en los Estados Unidos. Vamos a entrar en un compás de espera hasta que Canadá ahora lo apruebe. Había dicho primero que en enero, luego dijo que en marzo, hoy está anunciando que en abril habrá de su Congreso aprobar este acuerdo. Claro. ¿Qué tanto se puede enfriar ya lo avanzado en México y en Estados Unidos en lo que esperamos a Canadá? No, yo creo que el mensaje más importante era la decisión de Estados Unidos. Y ya con el visto bueno de Estados Unidos, yo creo que hay empresas que tenían inversiones detenidas y ya comenzarán a ejecutarlas pronto, que son buenas noticias para una economía donde la inversión no estaba creciendo, ¿no? Bueno, pues yo agradezco mucho el que nos haya acompañado hoy, doctor. Gracias. Por todo este análisis y haber normado criterios sobre lo que tenemos en la mesa. Y lo invitaré en una oportunidad futura, si usted me lo permite. Encantado y muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el doctor Jesús Garza, economista internacional con experiencia en banca central. Lo estaremos invitando regularmente aquí en el Heraldo Noticias.